Muchos de nosotros debimos haber vivido una etapa en la cual nos decimos, "Oh, ¿qué dije? ¿Para qué habré abierto la boca?" ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado alguna vez de no saber contenernos en el momento que debíamos contenernos, en el momento que debíamos haber callado? Por eso es que ahora vamos a ir viendo la importancia de cómo Dios nos habla tanto. Y presta atención, no solamente la importancia de entender que es un beneficio extraordinario saber callar, sino de cuántas cosas Dios nos libra cuando cerramos la boca. En el momento que hay que saber cerrarla, hay un momento en el cual debemos hablar. Por eso el primer pasaje bíblico que quiero mencionarte hoy, lo puedes buscar o lo puedes anotar, está en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 7. Dice precisamente que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Amén. Si el Señor nos está diciendo en su palabra que hay un tiempo para callar, en mi país nosotros cuando queremos queremos que alguien se calle, le decimos, ¿no? Eso significa, en otros se hace así. Entonces, qué importante que es en algún momento entender que tenemos que, hay veces que es mejor. Pero claro, depende de lo que suceda, depende de lo que nos haya pasado. Algunos dicen, yo no me puedo callar la boca, esto es injusto. Es que precisamente allí, en medio de la injusticia, es que debemos pedirle a Dios sabiduría para cerrar el piquito. Podemos hacer demasiado lío cuando hablamos en el momento que no hay que hablar. Por eso Dios nos dice, hey, hay un tiempo en el cual sí vas a tener que hablar. Y fíjate que aquellos que de repente en alguna oportunidad han estado en un lugar donde está el juez, está el abogado, está el acusado, están los que están incriminando a alguien por alguna situación y hay un momento donde dice, tiene la palabra, hable y tiene que hablar. Pero cuando quiere hablar fuera del tiempo que se le otorgó para hablar, se le prohíbe. Y si sigue hablando, entonces muchas cosas jugarán en su contra. Amén. ¿Lo has visto en alguna oportunidad, aunque sea en una película, en la televisión? Entonces, es importante saber que nosotros no podemos hablar en el tiempo que está preparado para el silencio. No necesitas defenderte porque hay un defensor, hay un abogado defensor que es el que pelea por nosotros. Cuando a ti te parece que lo que estás viviendo es injusto y tú quieres hablar, pero no es el tiempo de hablar, aprende a hablar, porque tu silencio impacta mucho más que muchas palabras. Necesitamos definitivamente pedirle a Dios que nos enseñe a callar en el tiempo que hay que callar. Y no solamente habremos impactado como ese león que impacta en silencio, mucho más que aquel perro que se la pasa ladrando. Si queremos realmente impactar, debes aprender a callar en el tiempo que hay que callar. No todo es cuestión de habladuría, no todo es cuestión de grito, no todo es cuestión de que te oigan. Claro, hay momentos en que sí deberás ser oído, pero aprende a manejar tus tiempos de silencio como el tiempo de hablar. Recuerda que yo digo siempre que el salmón pone 1000 huevos y no abre la boca, y la gallina pone un huevo y cacarea todo el día. A veces necesitamos aprender a ser como el salmón. Casi digo, no seamos gallina cacareando todo el día, ¿no? Qué importante que es esto. Nos daría esto la posibilidad de saber que muchas cosas podríamos llegar y podríamos lograr cuando aprendemos a hablar cuando hay que hablar, pero que también aprendamos a callar cuando hay que callar. Hay un tiempo para cada cosa, como leímos recién en el libro de Eclesiastés. Amén. Dice Romanos capítulo 7, versículo 19. De hecho, no hago lo bien que quiero, sino el mal que no quiero, dijo Pablo. ¿Te acuerdas? Lo que quiero hacer, lo bueno, no lo hago.
Y lo que no quiero hacer, lo que no debo hacer, eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué está pasando conmigo? No aprendimos a controlar los tiempos, no aprendimos a manejar los tiempos, no aprendimos a callar cuando hay que callar. Lo que quiero decirte con esto es que en algún momento vas a querer hablar. En algún momento vas a querer hacer algo como defenderte o quejarte o enojarte y expresar lo tuyo, decir lo tuyo. Y Dios te dice, shh, no es el tiempo. Pero yo le canto las 20 porque mira, shh, refrena tu lengua. No es el tiempo de hablar. Y nosotros estamos así planificando y tramando porque, lo que me hizo, lo que me hicieron, ya van a ver cuando yo... Shh, te dice el Señor, espera. No te desesperes. Sabemos, como dice la Escritura, de hecho no hago el bien que quiero y el mal que yo me domina. Porque precisamente saber hablar en el tiempo que hay que saber hablar también nos puede jugar a favor como nos puede jugar muy en contra. Amén. Mira lo que dice Proverbios capítulo 10, Proverbios 10, 19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En otras palabras, y yo lo diría en una versión Pastor JJ, diría, hey, mucho bla, 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 y en todo el bla, bla, bla seguramente vas a encontrar un pecado. Clarito, en las muchas palabras no falta el pecado. Cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que decimos. ¿Entiendes por qué Dios no solamente nos enseña de que la murmuración, la contienda, el chisme no son buenos? No solamente no son buenos para el cuerpo de Cristo, no son buenos ni siquiera para ti mismo. No son buenos para ti mismo. Olvídate de quien te quejas. Olvídate de quien tiene bronca. Olvídate si hablas mal del hermano, de la hermana, del pastor, si hablas mal de la institución, del presidente. Olvídate de los demás. Cuando tú no hablas en el momento que debes hablar, Dios te mira como un insensato. A veces hablamos demasiado y no es necesario que hablemos. Y me encuentro con alguien y le digo, no, ¿por qué este hermano? ¿Por qué esta hermana? Y mira lo que hicieron, mira lo que me dijeron. Como si Dios no lo supiera, lo que sucedió y lo que no sucedió. Hablamos demasiado. En las muchas palabras, dice la Escritura, en las muchas palabras no falta el pecado. Estoy seguro que cuando te habrás encontrado con algún hermano, con alguna hermana, que siempre hay alguien que se queja y habla 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 y dice, estoy seguro que habrás descubierto más de un pecado. Seguro. Por eso a veces es mejor callar. Y no porque puedas o no puedas poner en tela de juicio la vida, la integridad de otra persona, sino tu propia vida, tu integridad. Aprendamos a hablar en el tiempo que hay que hablar y aprendamos a callar, porque más impacta un león callado que 1000 perros ladrando. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Dice Proverbios 17, 27, escucha. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Por eso ahorra palabras. Ahorra palabras y Dios se comenzará a derramar sabiduría sobre tu vida. Ahorra palabras. Pero ahorrar palabras no solamente en lo que se pueda pronunciar. Ahorrar palabras también tiene que ver con una condición interna del corazón. Porque yo puedo me encuentro con Max. Y de repente estoy quejoso de algo que sucedió, de un hermano, de aquello, del otro. Y me pregunta Max, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo está? No, mira, no sabe, y le digo, y me desahogué de un montón de quejas.
A lo mejor si no pronuncio muchas palabras, como dice la escritura que acabamos de leerlo, a lo mejor no pronunciaré demasiadas palabras, no se las voy a decir a él para que él las oiga, pero sí, escucha esto, sí Dios ya las oyó en mi corazón. Lo que quiero decirte que entonces es mucho más importante lo que pasa primero, la previa antes de decirlo, lo que pasa dentro, lo que pasa dentro tuyo. Por eso es muy sabio cuando nuestro corazón está dañado, cuando hay algún problema, cuando hay alguna incomprensión, cuando hay alguna injusticia, cuando atravesamos por una tormenta. Como digo siempre ahí, relax, take it easy, my friend, relax. Arrodíllate, pídele al Señor que antes de poder vertir alguna palabra que se pueda hallar algún pecado en ella, tú deseas algo más profundo, que es que cuando Dios mire tu corazón tampoco los encuentre allí, antes de que abras la boca. ¿Me estás entendiendo? Y estoy seguro, sin temor a equivocarme, que si preguntara cuántos de nosotros tuvimos tantas palabras en las que hemos encontrado algún pecado, todos levantaríamos la mano. Aunque no las hayamos pronunciado, han estado atesoradas en nuestro corazón. Es exactamente igual. Por eso nos damos cuenta de que lo más importante pasa por adentro, pasa por lo que sentimos, pasa por lo que podemos demostrarle a Dios, lo que solo Él puede ver, lo que hay en nuestro corazón. Yo puedo cerrar la boca delante de una multitud, pero nunca podré cerrar mi corazón delante de Dios. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Ahorra palabras, sé sabio. Ahorra palabras, sé sabio. En muchas ocasiones es más importante saber oír que lo que podemos decir. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Si pudiéramos buscar el equilibrio entre estos dos tiempos, el tiempo de hablar y el tiempo de callar, seguramente Dios derramaría mayor gracia, sabiduría sobre cada uno de nosotros para enseñarnos a manejar esos tiempos. Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 17, 28. Aún el necio, escucha esto es impresionante. Aún el necio, eso no es para mí, ¿no? Dilo así, eso no es para mí, porque se refiere al necio. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Entendiste? Aún el necio, el que Dios mira y dice, este es un necio. Aún el necio es contado por sabio cuando cierra su piquito. Aún el necio. Mira la importancia, cómo Dios entonces nos enseña y cómo Dios tiene en cuenta al que habla demasiado y al que sabe en el tiempo de hacer silencio. Y vuelvo a repetir esto, que te lo voy a decir varias veces hasta que termine este mensaje. Tu impacto delante de tu familia, de tu trabajo, delante de la sociedad toda, tú impactarás mucho más si aprendes a callar, como aquel león que impacta más estando callado que aquellos 1000 perros ladrando. El que ladra a veces hace mucho ruido, pero mucho ruido nada más, y puro ruido, pero no hace nada. El que está ladrando está expresando todo lo que hay dentro suyo, la queja, la bronca, el enojo, mas el que está en silencio está pensando y meditando cómo manejar la situación. ¿Qué hago ahora? Porque si comienzo a bla, 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 y a quejarme y a enojarme, seguramente no tendré la mente en el lugar que la debo tener para saber qué hacer en los próximos minutos. ¿Me está entendiendo? Esto es impresionante. Aún el necio, cuando sabe y aprende a hablar en el momento que hay que hablar y cuando calla en el momento que hay que callar, el necio es contado por sabio. Escucha, muchos de nosotros
podemos ser sabios a partir de este día. Muchos de nosotros podemos ser sabios, podemos ser contados como los sabios. Sencillamente, sin creer que somos necios, sencillamente por saber callar a tiempo, por saber cerrar la boca a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Job capítulo 13. Job capítulo 13, versículo 5, dijo: ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Ojalá callarais por completo. Un hombre que estaba padeciendo de una forma terrible. Todos conocemos la historia de Job. Pero sin embargo se dice allí: ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Aquellos que se quejan porque sufren, aquellos que se quejan porque están viviendo situaciones incomprensibles, aquellos que se quejan y se quejan porque no entienden por qué el dolor, no entienden por qué la tormenta que están viviendo. Si tú no entiendes, calla la boca. Pero no juzgues ante lo que no sabes. Aprende a callar en el momento difícil y Dios te tendrá por sabio. Porque yo no sé si a ti te pasa, pero yo debo ser brutalmente sincero. Si hay alguna injusticia que estoy viviendo, digo: Señor, ¿por qué esta injusticia? Señor, ¿por qué permites que hagan esto? Señor, y me quejo, sí, el pastor, me quejo. Y Dios me dice: te estás quejando y la bendición no viene porque no te diste cuenta que todavía no aprendiste a ser sabio. Habla cuando hay que hablar y cierra tu boca, porque tu silencio impactará como aquel león callado y no como aquellos perros que ladran. ¿Cuántos me pueden entender? Ahora casi te pregunto: ¿a quién te identificas más? ¿Al león que impacta con su silencio o al perro que se la pasa ladrando? No me respondas. Alguien, en vez de decir amén por allá, dijo: ¡wow, wow, wow! Escucha qué interesante que es esto. Dice la palabra en Proverbios 21, 23: el que guarda su boca y su lengua, su alma guardará de angustias. ¿Me entendiste? Qué tremendo que es saber cerrar la boca. Voy a usar esto ya que me lo dejaron acá. Me siento como el Luis Miguel acá arriba de esta plataforma. Dios nos está diciendo que si yo sé callarme en el tiempo que me tengo que callar, hay un montón de angustias que podré evitar. O sea que Dios no solamente me está cuidando de que yo no quede mal delante de nadie, hablando lo que no debo hablar, decir lo que no debo decir en el tiempo que no debo decirlo, sino que además Dios me está diciendo: si tú aprendes a cerrar tu boca en el tiempo que debes hacerlo, vas a librarte de un montón de angustias. O sea, te lo voy a decir de otra manera. A veces muchos son angustiados en su alma, en su corazón, en su espíritu, no porque el enemigo está enojado, sino porque demasiado bla, 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 bla. ¿Te diste cuenta? Y nosotros buscamos el diablo inmundo, diablo cochino, diablo. Y el diablo te dice: hey, tranquilo que yo no te hice nada, vos hablás demasiado. Yo no fui. Todo lo que padeces es por, decimos en mi país, por bocón. ¿Se entiende, no? Entonces, qué bueno que es para que podamos reflexionar. Señor, quizás las angustias en las cuales estuve metido en el último tiempo de mi vida, las personas que pensaba, el infierno y todo lo demás que me imaginé, no tiene nada que ver con ellos. A lo mejor hablé demasiado. A lo mejor dije lo que no tenía que decir. Mira qué interesante que es esto.
Amós capítulo 5, versículo 12, 13 dice: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Entonces Dios diciéndonos una y otra vez: hey, calla. Calla, sí, aunque veas todo lo que veas, la injusticia, es verdad, es verdad, es verdad. Todo lo que tú ves, no, se le pone el pie encima al pobre, se hacen cosas injustas, pero calla. Calla, porque yo estoy contigo, yo voy delante de ti. Si aprendes a callar, la bendición te va a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si yo preguntara ¿cuántos hemos aprendido a callar?, creo que ninguno de nosotros levantaríamos la mano. Porque dime si no nos cuesta. Dime si no es difícil. Dime si no se nos complica. Por eso leímos hace un ratito que dijo Pablo: el bien que quiero no puedo, que es callar. Y el mal que no quiero hacer es lo que hago. Y habló demasiado. Y a muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Sabemos que el hablar demasiado nos va a hacer mal, que mejor es callar. Es el tiempo de callar, que seremos contados por sabios y no por necios. Pero nos cuesta, porque luchamos una y otra vez con la carne. Y yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa todavía. A mí me pasa todavía. Pero cuando leo esta palabra y esta escritura me da la revelación de lo que debo hacer para no padecer injustamente. No solamente necesitamos oír la palabra, necesitamos incorporar la palabra. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra también nos dice en Proverbios 30, 32: si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Mira al hermano que está a tu lado. Míralo, por favor. Mira al hermano que está a tu lado. Y decile así. Decirle así: si neciamente has procurado enaltecerte, o si neciamente has pensado hacer algo mal, dile: pon el dedo en tu boca. Pon el dedo en tu boca. Pero tú no sabes que yo realmente tengo argumento para todo esto. Pon el dedo en tu boca. No seas necio. Pon el dedo en tu boca. Calla. Porque dice la escritura que Él estará contigo todos los días hasta el fin. Estará a tu lado. Él te sostiene y estás en el centro del hueco de su mano. Él te dice: yo soy el que pelea por ti. Es el que te dice: si vienen por un camino contra tu vida, por 7 huirán, pero yo estaré contigo. Aprende a callar, porque yo peleo por ti. ¡Aleluya! Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor. Por último, abre la palabra del Señor allí en Hechos capítulo 7. Dice la escritura, Hechos capítulo 7, habla allí de Esteban. Todos sabemos que Esteban fue uno de los 7 diáconos que fue escogido para poner orden básicamente en la iglesia primitiva, que comenzaba a hacer un trabajo extraordinario. Y podemos apreciar allí que, siendo Esteban uno de los diáconos, vamos a leer el capítulo 6, allí fue cuando está la elección de los 7 diáconos. Luego lo arrestan a Esteban porque comenzó a hablar lo que tenía que hablar. Comenzó a decir lo que tenía que decir. Y mira lo importante, mira que, préstame atención a esto, la importancia de hablar lo que hay que hablar en el tiempo que hay que hablarlo.
Ahora, no vayas a creer que por hablar y decir la verdad en el tiempo que debes decir la verdad, esto traerá sobre tu vida, una bendición extraordinaria. A lo mejor traerá sobre tu vida que los demás que no están de acuerdo te apunten, te quieran arrestar como lo hicieron con Esteban y matarte como lo hicieron con Esteban. El tema es si estás dispuesto a pagar el precio, a decir la verdad. Por eso es que muchos callan la boca, por eso es que muchos no hablan. Muchos están en el trabajo con algunas personas y nunca les hablan de Cristo, no quieren hablar de Dios. Tienen vergüenza, no le hablan a sus vecinos, no le hablan a sus familiares, no le hablan a nadie. Y después vienen problemas porque no nos dimos cuenta que cuando teníamos que hablar no hablamos. Dos cosas sucederá cuando comiences a decir la verdad, cuando hable en el momento que hay que hablar, cuando hables y digas las cosas que hay que decir. Dos cosas sucederán. Primero, el enemigo se levantará contra tu vida. El enemigo querrá matarte, literalmente, como pasó con Esteban. Pero mira lo que dice el capítulo 6, versículo 15. Versículo 14, dice: pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés, le dijeron a Esteban. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, escucha, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aleluya. ¿Te diste cuenta lo que significa cuando hablas en el momento que hay que hablar? El enemigo va a estar enojado contigo, pero no importa, tú sigue hablando, porque mientras el enemigo se enoja porque Dios envía una gracia y un poder sobrenatural sobre ti para que sigas mencionando y diciendo que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya. Y cuando tú hablas del Señor en el momento difícil, cuando tú hablas del Rey de Reyes en el momento más difícil de tu vida, los que te escuchan, los que te miran dirán: algo tiene este hombre, algo tiene esta mujer, está hablando, me da bronca, pero mira sus ojos cómo resplandecen del poder del Espíritu. Aleluya. Algunos se atemoran y callan y dejan de hablar. Y otros dicen: aunque me cueste la vida, como Esteban. Esteban se cayó. Vemos allí en el capítulo 7, versículo 54. Dice la Escritura: oyendo estas cosas, Esteban también las seguía diciendo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Escucha, era tan fuerte, era tan impactante lo que Esteban decía, que se tapaban los oídos para no oírle. Pero él seguía hablando, él seguía diciendo lo que se debía hacer. Él no tenía temor a la muerte. Comenzaron a apedrearlo, miró al cielo como pudo, pero siguió hablando, porque hay bendición cuando aprendes a hablar en el tiempo que hay que hablar, e impactas cuando callas en el tiempo que hay que callar. Ahora mira si no fue tremendo el impacto de Esteban. Esteban cayó su dolor, pero rugió como un león. Él cayó su dolor, pero rugió como un león. Y la consecuencia de haber callado en el momento más difícil de su vida, lo estaban matando, hizo posible que Saulo, el primer perseguidor de los cristianos, el que los mandaba a matar,
El que se jactó por haber levantado las prendas de Esteban porque había muerto apedreado, ese mismo hombre, por el silencio en el cual se sumergió Esteban, pero hablar cuando debía hablar, impactó tanto sobre la vida de Saulo, que luego Saulo, siendo Pablo, terminó siendo el hombre que mayor cartas dejó a la iglesia del Señor. ¿Entiendes lo que puedes producir cuando tú te callas? Y entiendes lo que tú puedes producir cuando tú hablas, cuando no debes hablar. Por eso, al igual que Esteban, él cerró su boca. Y el impacto fue como el de un león mientras miles de perros ladraban por lo que él estaba diciendo. Nadie se acuerda de los miles de perros que mataron a Esteban, pero todo el mundo puede hablar de Esteban hoy por el impacto de su actitud que él tuvo en el momento más difícil de su vida. Por eso, querido hermano, en el momento más difícil de tu vida, please, solo adora a Dios y te aseguro que impactarás como ese león que rugió en su momento. Adora al Señor, adora al Señor. Los leones rugen, los perros ladran. ¡Aleluya! Y mira qué tremendo que es esto. Esteban en griego, si tú buscas Esteban en griego, es Stéfanos. ¿Y sabes qué significa Stéfanos? Corona. ¿Ah? Significa corona. Quiere decir que la muerte del primer mártir de la iglesia terminó siendo una corona que fue puesta luego quizás sobre la vida de Pablo, hablando a miles de personas, millones, con el transcurrir del tiempo, hasta cada uno de nosotros. Podríamos decir también: recibiré una corona si aprendo a callar en el momento que hay que callar. Seré coronado, seré premiado en el momento que aprenda, en el momento más difícil de mi vida, si aprendo a callar y aprendo a adorar y glorificar al Señor, habrá una corona para mí también. Morir siempre te habilitará para que tengas una corona. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por último, abre la palabra en Isaías 53. Dice la palabra del Señor. Y cómo no terminar este mensaje con el ejemplo máximo que cada uno de nosotros debemos tener. Cómo no terminar este mensaje con la enseñanza más impactante y mirando a nuestro modelo a seguir, nuestro único modelo a seguir, que es Jesucristo. Mira lo que dice la Escritura. Isaías capítulo 53 versículo 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, y para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Escucha esto: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Déjame decirte algo: el león de la tribu de Judá no abrió su boca, y el impacto fue tan grande que tú y yo y miles y millones nos veremos en el cielo con él, porque supo callar su boca. Mas los perros que sigan ladrando estarán cada vez más lejos de ti. Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey. Gloria. Más produjo su silencio que el ladrido de todos los perros que pudieran en ese momento ladrar. Qué bendiciones que Dios nos enseñe a callar, querido hermano. Y no solamente es una bendición de que Dios nos enseñe a callar, por lo que otros verán en nosotros y verán la gloria, verán la gracia del Señor en nuestras vidas, sino que además impactaremos tanto por nuestro silencio. Impactaremos como el león de la tribu de Judá, molido por nosotros, menospreciado, perseguido, pero él cerró la boca. Supo callar en el momento que había que callar. Oh, Dios mío. Mira, Dios es tan bueno sobre cada uno de nosotros, querido hermano. Dios es tan bueno que hasta nosotros, si aprendemos a no abrir la boca sin decir nada, podemos ser extremadamente bendecidos.